Tenemos tiempo que no hablamos de la familia y Dios nos puso iniciar una serie de pláticas, una serie de predicaciones que tengan que ver con la familia. Escúchame, aunque hablemos de parejas, no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de familia. Cuando hablemos del hombre, cuando hablemos de la mujer, si tú estás separada o eres papá soltero o eres mamá soltera, toma lo que te corresponde en tu posición. Acuérdate que aunque no tengas esposo, sí tienes un esposo espiritual y ese esposo es Cristo. Y si estás o si eres hombre, tienes una esposa y se llama Cristo también. Amén. Ellos cumplen esa función dentro de la relación. Pero ¿qué se necesita, bonita? ¿Qué se necesita? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 5:21. ¿Qué necesitamos para tener hogares sanos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué es lo primordial que se necesita para tener un hogar sano? Pregúntame, pastor. Pregúntame, pastor. ¿Qué se necesita para tener un hogar sano? Lo primero que se necesita, escúcheme bien, dice la palabra de Dios en Efesios 5:21. Bonita, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que se necesita es la revelación del temor de Dios. Sin la revelación del temor de Dios, entonces mi matrimonio va a estar volando. ¿Por qué? Mi familia va a estar volando, mi paternidad va a estar volando, mi maternidad va a estar volando, porque en el temor de Dios están todos los principios. Está toda la forma en que se tiene que llevar una paternidad. Cuando hablamos de paternidad, no estamos hablando de sexo del hombre. Cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de un ambiente de protección. Y ese ambiente de protección lo puede dar una abuela. ¿Quién dice amén? Un abuelo. ¿Quién dice amén? Una mamá, una tía, un tío, un hermano mayor. En muchas ocasiones son los hermanos mayores los que sacan la familia adelante. La mamá tiene que trabajar y el hermano mayor o la hermana mayor se tienen que hacer cargo de los niños o de los hermanos menores. Eso es paternidad, un ambiente de protección donde tú te sientas cubierto, bonita. Pero regresamos a la importancia de la revelación del temor de Dios. ¿Por qué es importante la revelación del temor de Dios? Porque todos sabemos que temor significa reverencia. Cuando yo tengo reverencia a Dios, entonces todos sus principios y todos sus fundamentos empiezo a llevarlos a cabo. Pero ¿cómo conocer de Él? El temor significa reverencia. Y en cuanto más reverencia tenga con Él, ¿cómo le voy a tener reverencia? Yo no le puedo tener reverencia a alguien que no intimo con Él, bonita. Yo no puedo tener reverencia a alguien que no conozco. Yo no puedo reverenciar a alguien. Yo no puedo honrar a alguien si antes no tengo un acercamiento con Él. Dice la palabra de Dios que nadie puede dar algo que no lo tiene, que no lo puede desarrollar. Para yo poder desarrollar amor, ocupo experimentar el amor. Para yo poder desarrollar la familia, ocupo experimentar la familia. Y lo primero que tengo que experimentar es mi relación de paternidad y del temor de Dios. El temor de Dios es una consecuencia del temor a Dios. Cuando yo tengo temor a Dios, entonces ese temor de Dios que ya está en mi corazón, empiezo a desarrollarlo. Entonces lo primero que se necesita, dice la palabra de Dios en Efesios 5:21, es la revelación del temor. Porque el temor me va a enseñar a cómo tratar a mi pareja. El temor de Dios me va a enseñar cómo tratar a mis hijos. El temor de Dios me va a enseñar a cómo tratar a mis generaciones. Porque todo se trata de generaciones. ¿Quién dice amén? ¿Quién sabe que todo se trata de generaciones? Ahora bien, ¿cómo tenemos que poner el temor de Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10, bonita, 37. Esta lámina déjenmela ahí. Mateo 10, 37 me llegó ahorita. No hay lámina. Dice la palabra de Dios, escucha. El que ama al padre o madre más que a mí. Uno antes. 36. Ey, por favor. Y los enemigos del hombre. 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y sigue diciendo. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y sigue diciendo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, como pastor, a ver, entonces, ¿dónde están las prioridades? Porque el temor de Dios se trata de prioridades. Cuando las prioridades
no dejan de ser prioridades, entonces vamos a confundir a nuestros hijos. Otra vez, cuando las prioridades dejan de ser prioridades, vamos a confundir a nuestros hijos. Todos sabemos, lo hemos predicado muchas veces, que nuestros hijos no van a hacer lo que nos escuchen, nuestros hijos van a hacer lo que nos vean. Todavía no puedo entrar al tema, pero ahí te voy llevando. Ellos van a hacer lo que nos vean. Si no nos ven tener reverencia a Dios, entonces ellos van a hacer lo mismo. No hay nada más importante que el reino. Es que estoy pasando problemas económicos, te dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En el libro de Mateo, no vamos para allá, 6:33. Todos nos sabemos esa cita. Y si vemos el contexto, en Mateo 6 está hablando de necesidades bonitas, está hablando de tu calzar, de tu vestir. Dice la palabra de Dios, lo dijo también nuestra hija salmista, lo acaba de decir. No le podemos aumentar otro centímetro a nuestro cuerpo. El estrés no te va a llevar a solucionar problemas. Lo que te va a llevar a solucionar problemas es el temor de Dios, conocer las prioridades que tiene el reino y saber que nadie puede poner a Dios por encima. No podemos poner otra cosa por encima de Dios. Mis papás, mis hijos, usted no sabe, pastor, lo llevé 9 meses. Fue un parto muy duro. Dios es primero. El temor de Dios es primero. Porque entendiendo el temor de Dios, entonces viene lo segundo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:22. Bonita, por favor, escucha. Viniendo la revelación del temor, entonces viene la consecuencia. Número 2, bonita. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Lo segundo que se tiene que revelar es la sujeción. Y la sujeción no se la está pidiendo al hombre. Lo segundo más importante en las prioridades para Dios es la sujeción de la mujer, porque una mujer es mucho más enemiga de lo que tú te puedes imaginar cuando es parte del enemigo. El hombre se podrá ir del hogar, podrá abandonar a la esposa, se podrá ir por ahí y no pasa nada. Hay mamás 4x4 y lo estoy diciendo con admiración. Hay mamás que han sacado adelante. Hace 30 años falleció mi papá y quien sacó adelante una familia fue mi mamá. Entonces yo sé de lo que le estoy hablando. La pastora tiene toda una vida con su madre. ¿Hace cuánto tu mamá se hizo cargo? Hace 43 años. Y gloria a Dios que aquí está la pastora. Por una mamá que supo salir adelante. Por lo tanto, gloria a Dios por las mujeres. Y si es para Dios, dáselo fuerte. Y dice la palabra de Dios, la sujeción bonita. Pero tú podrás decir, es que yo estoy soltera. La sujeción entonces a Dios. Y eso es lo que van a ver tus hijos. Lo único que le pide a la mujer es sujeción. La mujer es importante para Dios. La mujer es importante para la familia. ¿Por qué no? También para el matrimonio. La mujer es importante en todas las áreas de tu vida. La maternidad en la vida de los hijos es importante. Nosotros, me llega ahorita, pero sí es un testimonio importante. Ustedes saben el lugar que tenía nuestra hija Isabel en nuestras vidas. Estuvo estudiando, fue excelencia académica, salió egresada bonita con excelencia académica. Mande, fuerte. No, di lo que quieres decir. O sea, terminó su carrera con excelencia. Le dije a una amiga que tiene una inmobiliaria, le dijimos más bien a una amiga que tiene una inmobiliaria, oye, mi hija acaba de terminar la carrera, antes de terminar, recíbela, es más, sin sueldo, nada más que practique para que haga algo. Yo ya sabía en que cuando la vieran, la iban a contratar. Al mes ya estaba contratada, al mes, porque tenía excelencia académica, era una mujer que se dedicaba realmente a estudiar. Pero terminando su carrera, entregándome el título, su cédula y su título, se me casa.
No, esta vez no fue el Firulais. No, no fue el Firulais, pero se me casó mi hija. Y en el mundo pudiéramos decir bonita. ¿Qué mal está eso? ¿Qué desperdicio? Oye, tanto tiempo invertido para que se case y tenga un niño, que por cierto nos vuelve locos el Luis Marx. ¿Ah? Pero más sin embargo entendemos el propósito de la vida y de la importancia de una mamá, por lo menos en los 2 primeros años. No hay nada que cubra el corazón de un niño como una mamá dedicada a su hijo los primeros 2 años. ¿Sabes que el ataque más duro es hacia la mujer ahorita? Le están diciendo que su cuerpo, que lo que tienen adentro es parte de su cuerpo, sin entender que la vida se concibe desde el momento mismo de que el hombre se une a su mujer y llega lo que manda el hombre con lo que recibe la mujer y se concibe ahí otro ser humano. Son 23 cromosomas del hombre, 23 cromosomas de la mujer, pero el momento que se unen y aparece por primera vez el cigoto, tiene un ADN completamente diferente a lo que es la mamá y a lo que es el papá. ¿Sí lo sabes? Y vamos a defender nosotros la vida desde antes de su concepción, desde su concepción más bien. Y vamos a estar defendiéndola. Nos van a criticar, pero no nos interesa ni nos importa, porque nosotros creemos en la vida y en la familia. Ahora bien, este es el temor de Dios. Esta es la reverencia bonita, o la sumisión o la sujeción de la mujer a Dios. Estoy casada, entonces a tu esposo te dice, y te dice la medida. Otra vez bonita, escucha. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No estoy casada, entonces sujétate como al Señor. Levante la mano, todas las mujeres, levanten la mano, no se paren, nada más levante la mano, todas las mujeres, todas. Si estás casada y crees en Dios y tienes sensibilidad para las cosas de Dios, la forma en que te diriges a Dios te tienes que dirigir a tu esposo. Esa es la medida. No la bajes, no bajes la mano, no, ya se arrepintieron. Ya se arrepintieron. No estoy casada. Ah, está bien, no estás casada, no tienes esta responsabilidad. Pero si estás casada, así como le oras a Dios, así como te diriges a Dios, así como estás con Dios, así te tienes que dirigir a tu esposo. Ya bajaron la mano. No, pues no des ejemplos. Ya extrañaba esa risa. A ver, escúchame. Entonces, ¿qué es lo primero? El temor a Dios. Tiene que haber una revelación. Lo segundo, mujeres. La importancia de las mujeres, porque una mujer llega al hogar y empieza a tener sensibilidad. ¿Sabes que los diezmos y las ofrendas, lo primero que pedimos es que baje la mujer? Porque tienen sensibilidad para las cosas de Dios. Pero cuando llega el hombre, todo se trastorna. Entonces, ¿qué es lo tercero que se tiene que estar revelando, bonita? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 5:25, bonita, escucha. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora el 31. Ahí mismo, 5:31. Y dice, escucha. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dije 31? No, 28. Todavía el 31 no, 28. Así sí. también las mujeres, así también los maridos Qué diferente. Síguele. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Nuevamente sigue reiterando la revelación del amor y sigue diciendo. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así es. ¿Por qué? Termina. El que ama a su mujer, a Así sí mismo se ama. Es que Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. a ver, escúchame. Es que me quiero mucho. Si te quieres, primero ama a tu esposa. Yo les he dicho todo el tiempo, el mandamiento del amor le corresponde al hombre. Otra vez, el mandamiento del amor le corresponde al hombre. Tú podrás decir, oye, soy papá soltero. Entonces te sujetas a Dios y estás
y tienes a Dios como tu esposa. Dios puede ser mi esposa, amén. Él es lo que tenga que ser, en el momento que tenga que ser, de la forma que tenga que ser, para poderte dar lo que tú necesitas. ¿Quién vio la película La Cabaña? ¿Quién vio la película La Cabaña? La Cabaña, ¿se acuerdan de la película La Cabaña? ¿Sabes que primeramente se le reveló Dios al papá? ¿Cómo se le reveló Dios? ¿Cómo qué? Como una mujer. ¿Por qué como una mujer, hija? Porque el padre había sido muy malo y la única que le había tendido la mano había sido una mujer, una vecina. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces Dios va a hacer lo que tengas que hacer en el momento que tenga que ser, porque Él es Yahweh o Dios Jehová, que viene siendo yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Amén. Entonces, bonita, el mandamiento del amor se tiene que revelar. Y el enamoramiento, el mandamiento, esto ya lo hemos enseñado todo el tiempo. Tú podrás decir, pastor, todo el tiempo nos ha enseñado lo mismo, gloria a Dios. Ahora hay que practicarlo. Después de 2, 3, 4, ¿cuántos años tienes? Hay que practicarlo. Son principios. Los principios no los puedes pasar por alto. Tú pones en orden, o tú pones esos principios en el orden correcto y nunca vas a tener problemas. Otra vez, el mandamiento del amor le corresponde al hombre y le dice: hombre, ama a tu mujer. No tengo mujer, entonces ama a Dios. ¿Cómo lo tengo que amar? O sea, te pone el parámetro, como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dando su vida por ella. Es lo que tenemos que hacer. Ahorita entramos al tema, este nada más es un preámbulo. Y sigue, bonita, ahora sí, Efesios 5:31, bonita. Entonces ya vimos la revelación de Dios, ya vimos la sujeción o la sumisión de la mujer, la importancia de la sumisión. Ahorita vamos a volver a tocar el tema de mujer para ver otros detalles. Ya vimos también la revelación del amor dentro de un hogar sano. Para que haya un hogar sano tiene que haber la revelación, tiene que haber la sujeción, tiene que haber la revelación del amor. Y dice 5:31, bonita. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos eran una sola carne. La unidad, la revelación de la unidad. Y en esta revelación de la unidad, la intimidad y la unidad en el espíritu es importante. Pero estoy soltero, soltera. Entonces, esa intimidad tiene que ser en el espíritu. Yo les he dicho, ¿quieres tener una intimidad en el espíritu con tu esposo o esposa? Soy soltero, bueno, con Dios, ¿quieres tener una intimidad? ¿Quién quiere tener una intimidad espiritual? A ver, somos adultos. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Una intimidad en la carne. Tenemos un tema allá arriba donde les decimos: el sexo no es bueno. Él lo da. Pero aquí no te estoy hablando de la intimidad en la carne. Te estoy hablando de la unidad en el espíritu. ¿En qué momento se ve esa intimidad en el espíritu? Cuando los dos cuerpos se hacen uno. Cuando puedes voltear a sus ojos, sostenerle la mirada y hablarle con claridad. Al principio te va a dar pena sostener la mirada. Al principio no te vas a dar cuenta, o apenas te vas a dar cuenta que de repente tiene telarañas porque no le habías volteado a ver. O pueden ser las pestañotas, pero el punto importante no es ese. El punto importante es que no habías volteado a verla de frente. Cuando empieces a orar con ella, cuando juntos empiezan a orar, cuando empiezan a preparar el futuro a través de palabras, cuando tú empieces a sembrar en ella, a afirmarle su corazón, a empezar a sembrarle su corazón, y de la misma manera ella empieza a afirmar tu corazón. Eres una eres una aquello. No, eso no. Eres una mujer diseñada y dispuesta del corazón, nacida del corazón de Dios. Eres un diseño. Tus pies, tus manos los ha formado el Señor especialmente para mí. Y ella también establecer palabra de Dios sobre la vida de uno. Y entonces
esa intimidad y esa constancia va a empezar a ver resultados. Lo primero que tiene que haber en un hogar sano es la revelación del temor de Dios. Lo segundo, la sujeción a la sumisión. Lo tercero tiene que ser la revelación del amor. Los cuartos, la importancia de la unidad. Y lo quinto, Efesios 6:1, bonita. Y lo quinto, Efesios 6:1, bonita. Hijos, Muchas veces nos llegan y nos dicen: pastor, mis hijos, pastor, ay, mi hijo, ay, mi hija. No lo tomes a mal, ni lo toma a mal. Pero la palabra de Dios para tener un hogar sano no empieza con los hijos. Es que está en Efesios 6:1, sí, pero antes de llegar a Efesios 6:1 está el capítulo 5. Y el capítulo 5 te está hablando de cómo llevar un hogar sano. El 6 es la consecuencia de todos estos principios que tengo que llevar a cabo. Otra vez, Efesios 6 es la consecuencia de Efesios 5. Para tener hijos sanos, dentro de un hogar sano, primero tengo que tener la revelación del temor, porque la revelación del temor me va a enseñar a enseñarle, válgame, los principios de la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Esta nada más era la introducción, ahorita termino. Bonita, ¿estoy? Y dice Efesios 6:1, bonita: hijos, obedece. La revelación de la obediencia para los hijos, la importancia de la obediencia. ¿Por qué? Porque en el corazón del muchacho alberga la rebeldía. Es natural que los jóvenes sean rebeldes. Es su naturaleza, es algo natural. Tenemos que tener la sabiduría correcta a través de la enseñanza de los principios, pero no enseñarlos con la boca, sino con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. Miren, entramos al tema. Entramos al bonita. Génesis 18:17. Génesis 18:17. Esta era la introducción. Entramos al tema. Para un hogar sano, para que tengas un hogar sano, lo primero que se necesita es un hombre fuerte. ¿No se escuchó? Para que tengas un hogar sano, lo primero que se necesita es un hombre fuerte. Ponchadote, no. Sí, cómo no. Sí. No se trata de fuerza física, sino de fuerza espiritual. De que tengas carácter y el carácter lo hayas formado en Cristo. De que sepas que eres el responsable de tus generaciones. Amén. De que sepas que dentro del hogar le tienes que decir a tu hijo: no me cierres la puerta. ¿Cómo no? Quiero mi intimidad. No, en este hogar no tienes intimidad. En este hogar mando yo. En este hogar usted se me viene y se me va los domingos a las 11 de la mañana conmigo. Papá, no, sí, cómo no. Ese es un hombre de carácter que sabe sembrar en los hijos lo mejor que es para ellos. Y lo mejor que es para ellos es el temor de Dios. Por eso el temor de Dios se tiene que revelar. Y se va a revelar en la relación que tenga yo como hombre fuerte con Dios. El hombre fuerte es el hombre de carácter, que tenga la revelación, que entienda cuál es su propósito. Y que sus generaciones, si no hacemos lo correcto, se nos van a perder. Las cosas vienen más mal todavía. Dime sí o no. Entonces nos tenemos que levantar hombres valientes. Pues tú podrás decir: en mi casa no hay un hombre, me abandonó o no está, se fue o X manera. Entonces tú eres la mujer fuerte. Tú eres la mujer fuerte. Tú eres la que tienes que asumir otro rol que no te corresponde, pero lo tienes que asumir. Porque estás peleando por tus generaciones. Vuelvo a decirlo, nada en la palabra de Dios habla de sexo, habla de ámbitos. El hombre fuerte puede ser una abuela, el hombre fuerte puede ser una mamá, puede ser una tía, aquella que tiene el interés de llevarlos al temor de Dios, de decirle que lo más importante es Dios en nuestras vidas. El hombre fuerte, qué bueno que unos estén fuertes, otros estemos panzoncitos, otros estemos delgados, otros estemos gordos, pero no se trata de eso. Se trata del carácter espiritual, y la única forma en que se va a formar un carácter es a través de su palabra.
Porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y ya no podemos ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Tenemos que madurar y saber lo que nos corresponde, entender cuál es el propósito de Dios. Lo acabamos de leer en Mateo 10:37, donde dice: hey, aguas con poner a padre y madre por encima de mí. Aguas con poner a hijos e hijas. En el reino hay prioridades. Prioridades, y no hay nada más importante. Mi primer ministerio se llama Dios. No lo tomes a mal. No es tu familia, es Dios. Y el segundo ministerio se llama Dios. Y el tercer ministerio se llama Dios. Y el cuarto ministerio se llama Dios. Entendiendo la revelación del temor de Dios, entonces todo se va a empezar a alinear. Todo se va a empezar a alinear. Todo se va a alinear porque es el propósito de Él. Algo nos está enseñando, bonita. Dice la palabra de Dios en Mateo, en Génesis 18:17. Bonita, por favor. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación Dios grande. iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Dios que empezó a decir: híjole, no le diré a Abraham lo que voy a hacer. Híjole, me callaré. Pero dice: sí, le voy a decir. Pero ¿qué crees que había en el corazón de Dios? Lo que no tenía que encubrir, o lo que le tenía que decir. Dios no encubrió la información a Abraham en el sentido de decir: híjole, le voy a encubrir. No le voy a encubrir, más bien que lo quiero para que haga milagros, que no son malos, para que sea muy poderoso aquí en la tierra, para que su nombre sea exaltado, que fue la promesa en Génesis 12, en Génesis 12:1, 2. Haré crecer tu fama. No le dijo eso, que eso es una consecuencia del reino. ¿Qué le dijo, bonita? 18:17, otra vez dice: Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de y la sigue tierra? diciendo: Porque yo sé que mandará a sus hijos. porque yo sé que va a tener prioridades en su vida. ¿Y de qué se trata de ese hombre fuerte? Porque el mayor ejemplo del padre de la fe, de un hombre fuerte, se llama Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Sigue diciendo, bonita, ¿y dónde te quedaste? Yo sé que mandará a sus Yo hijos sé que le va a decir a sus hijos, y a su casa después de él, para que tenga un hogar sano. ¿Qué le va a decir? que guarden el camino de Jehová, haciendo Que justicia y no juicio. hay nada más importante que la revelación del temor de Dios. Y como consecuencia van a venir milagros, prodigios, señales. Tu nombre va a ser exaltado, tu nombre va a llevar a las naciones. Todo lo demás va a ser. Miren, justicia y amor, lo digo con mucho respeto. Justicia y amor nació en una mesa con mis hermanos. Ahí nació justicia y amor. Pero su pastor no nació ahí. Esa fue una consecuencia de lo que su pastor venía haciendo. ¿Sabes dónde nació su pastor? ¿Dónde nací yo como pastor? Dilo fuerte. En nuestra casa, el pastor tenía un cargo estatal y tenía que salir de lunes a viernes por todo el estado. Cuando él regresaba o iba en camino a la casa, vivíamos en Guadalajara, y decía: el Señor me habló, reúne mis hijos porque lo primero que quiero llegar es, antes de ir al cine o de compras o todo lo que querían hacer nuestros hijos, teníamos un hijo de 13 años y una niña de 9 años, de 10 años, 9 años. Entonces, nuestros hijos eran demandantes porque eran pequeños, y un adolescente o preadolescente. Tú le puedes decir a un preadolescente con audífonos grandes, con cara de enojo, con muchas hormonas alocadas, decirle: hijito, tu papá quiere que te sientes en la sala porque te quiere hablar de Dios. ¿Tú crees que me querían escuchar? Bueno, Isabel. A Isabel era una morsa. Así, lo que yo dijera. lo que mi papi diga. Voy a predicar, sí, papá, voy a cantar. Es la única que me echa porras. Qué bonito cantas, qué bonito. Todo. Sí. Ella era la fan número 1 en la sala. La iglesia nació en nuestra sala, en nuestra casa. Hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. Dice: encubriré yo. Le voy a negar de decirle la verdad, que voy a destruir Sodoma y Gomorra, entendiendo yo que quiero a Abraham para que a través de él sean benditas todas las naciones. Por eso Dios no te puede encubrir, porque sabe lo importante que eres para Dios, y como hombre fuerte.
Y como hombre fuerte, vuelvo a decirte, no se trata de sexo, se trata de entender tu posición. ¿Encubriré yo a Abraham? Le voy a encubrir todos los planes que tengo y sé que los va a llevar a cabo. Ese es un hombre fuerte. Un hombre fuerte que se asume su responsabilidad como sacerdote de su hogar. ¿Ah? Que cuando su hijo le dice: no, papá, yo prefiero ir allá. No, usted prefiere venirse conmigo. Y véngase, que vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Que lo voy a llevar al discipulado, que lo voy a llevar a la academia de líderes, que lo voy a llevar al grupo de amistad, que está interesado que las cosas cambien. Porque la única forma de que se te revele el temor de Dios es en la intimidad con Él, conociéndolo. Y tú no lo vas a conocer, sino la única forma en que lo vas a conocer es a través de su palabra. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se trata de un padre hablando de su hijo. Y todo el Nuevo Testamento se trata de un hijo hablando de su padre. De eso se trata. De eso se trata. El último versículo del Antiguo Testamento, el último, Malaquías 4:6, dice, lo voy a parafrasear: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No estaba hablando propiamente de ti. Lo primero que hace alguien que predica es hablar primeramente por él. Entonces Dios estaba hablando de él. Voy a hacer volver el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso cuando llegó Jesús y empezó a revelar la paternidad, porque él nunca le dijo Dios. Es más, en alguna ocasión Jesús le dijo: a ese que tú le llamas Dios es mi papi. Ese que tú te refieres como Dios es mi papi. ¿Cómo se llama aquel cómico que tenía a su papi? El Pirruris. El Pirruris nos robó al papi. Ese que habla Pirruris es mi papi. O sea, mi papi. Esa intimidad, cuando empiezas a decir papi. 3 veces en la palabra de Dios, Jesús, o la palabra de Dios o el Nuevo Testamento, se refiere a Dios como Abba Padre. Y Abba es el primer vocablo en hebreo o arameo de un bebé, que las primeras palabras de un bebé se refiere a un papá. En realidad Abba es pa. ¿Cuáles son las primeras palabras cuando empieza el niño a hablar? Lo primero que dice es papá. Mamá también. Mamá también, papá. A veces mamá también dice mamá, pero dice pa. Son las primeras palabras. Es paternidad, es revelación. Ahora, lo segundo, bonita, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:11, bonita. Lo segundo, lo primero que se tiene que revelar para un hogar sano es hombres fuertes. Y lo segundo que se te tiene que revelar para tener un hogar sano son mujeres fuertes. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11:11, bonita. Amén. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Miren, porque dice creyó que era fiel. Que Sara salió embarazada y concibió ya teniendo edad madura. Esta parte a veces las mujeres no la entienden y muchas veces se ríen de nosotros. Pero si ya saben lo que es el dolor en un parto, nos podrán comprender lo que es una gripa para nosotros. No me comprendieron. Cambio de tema. Escúchame, una mujer fuerte es la que está al lado de su marido. En alguna ocasión, escúchame, y también tienen sabiduría. La sujeción no se trata de obediencia ciega, se trata de obediencia con sabiduría. Dice Proverbios 31:10, ¿qué es la mujer sabia? Y te dice cómo se conduce, cómo está, cómo protege su hogar y cómo lo está protegiendo. En alguna ocasión David venía de la guerra, bonita. Y dice la palabra, dice ahí en el libro de Primera de Reyes, o en Reyes, dice que venía de la guerra y de repente se encontraron coloquialmente, para que tú comprendas, un ranchito. Y en ese ranchito había un hombre que era el hacendado, que era el hacendado. Y ese hacendado se dio cuenta que venía David con su ejército. Entonces David traía un ejército grandísimo. Y David dice: oye, denme un poquito de comer, nosotros vamos a seguirnos de largo. Y no toco tu ganado, ni toco nada, solamente atiéndenos.
y manda a decir se llama Nabal, este tipo, dice, no te voy a dar nada. Dice la palabra de Dios que Abigail se dio cuenta y estuvo en contra de su marido, se puede decir, pero desobedeció con sabiduría, porque rápidamente fue con David y le dijo, no te preocupes, mi rey, lo que usted necesite, ahorita voy a poner unos criados para que le den de comer y usted siga su camino. Ya lo que pasó después, ya no quiero decírtelo, ¿verdad? Pero al otro día se murió el tipo y después David regresó y se la llevó. Pero bueno, aquí lo importante es la sabiduría. Había otra mujer bonita, vamos para allá, Esther, en lo que llegas. Esther 4:13, dice la palabra de Dios que había una mujer. Dice que Mardoqueo era el tío que había criado a esta niña como su hija. Estaba en riesgo todos los judíos, porque había alguien que maquiavelaba o que estaba provocando que mataran a los judíos. Y resulta, escúchame, resulta que una mujer valiente, que estaba en ella el salvar a todos los cristianos, perdón, judíos. Pero está en ti salvar a los cristianos. Está en ti. Escucha, dice Esther 4:13, bonita. ¿13? Sí, 4:13. Dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. A ver, le dijo, a ver, Esther. No le dijo, Mardoqueo no le dijo a Esther, a ver, hay que escondernos y no digas que somos judíos, vámonos, pélate, canal, que la casa está rodeada. No, le dijo, hey, no porque estás donde estás, te vas a salvar de lo que viene. Y también te lo digo a ti, no porque estás donde estás, crees que si atacan a los cristianos tú te vas a salvar. Porque cuando atacan a los cristianos están atacándonos a todos. Cuando nos atacan a uno, están atacando a todos. Y sigue diciendo, bonita, escúchame. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre ¿Me ayuda con la perecerán. alabanza? Perdón. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si el propósito de Dios para lo que llegaste al reino realmente entiendas para qué era. Y era para que seas una mujer valiente. Una mujer valiente que tiene un hogar valiente. Hay más responsabilidad, porque no solamente lucha por su esposo o por su esposa, Por sus generaciones. no solamente lucha por sus hijos, lucha por su vecino, por la vecina del vecino, por gente que no conoce, porque tiene sensibilidad de las cosas de Dios. ¿Sabes que todos los eventos de mujeres son mucho más grandes que los eventos de hombres? Porque tienen sensibilidad, no lo digo ni de mala manera ni de buena manera, simple y sencillamente exaltando y resaltando las virtudes que tienen las mujeres. Una mujer sabia sabe cómo llegar a su esposo, llevar a su esposo a Cristo. Una mujer sabia sabe cómo hacer que su esposo diezme. Gracias. Una mujer sabia sabe cómo llevar a su esposo a los pies de Cristo. Una mujer sabia sabe cómo salvar su matrimonio. Una mujer sabia sabe cómo introducir el temor de Dios en su hogar. Una mujer sabia sabe cómo hacer de su esposo un sacerdote. Eso es lo que es una mujer sabia. Y viene ahí su sabiduría en Proverbios 31:10. Con calma, léelo. Ahorita no tenemos tanto tiempo. Ya estamos en la parte final de la primera etapa, son 3. Hoy salimos a las 3 después del fútbol para ver a ver qué es la prioridad. ¿A la 1? Hay tiempo. Ahorita se van. No te creas, hija, no te creas. Hija. Ya no voy a decir nada. No es cierto. Amén. Dice, esa es una mujer sabia. Y escúchame, regresando otra vez, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:11, bonita. Hebreos 11:11 dice que la misma Sara te pone a una mujer en el nivel de todos los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque es el primer hogar sano que Dios está exaltando a la fe, tanto del hombre como de la mujer. Un hogar sano. Hay hombres fuertes. Para que tengas un hogar sano se necesita un hombre fuerte,
Para que tengas para que tengas un hogar sano se necesita también una mujer suerte, una mujer fuerte. Amén. Y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron. Ya. Génesis 26:12. Vamos a ver a quién tuvo Sara. Vamos a ver a quién tuvo Sara. Vamos a ver a quién tuvo Sara. 26:12. ¿A quién tuvo Sara? Y sembró Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró. Para que tengas un hogar sano debes de tener un hombre fuerte, un hijo fuerte, una mujer fuerte, y debes de tener hijos fuertes. Pero los hijos son la consecuencia de las fortalezas que hay adentro del hogar, de un hombre fuerte, de una mujer fuerte, y vas a tener como consecuencia hijos fuertes, hijos llenos de fe. Eso. Escucha. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hombres fuertes, mujeres fuertes, consecuencia hijos fuertes. Y cuando tienes hijos fuertes, dotados de fe, entonces dice: oye, estaba loco, estaba sembrando en el desierto, bonita. Cuando nadie sembraba, él estaba sembrando. Cuando nadie creía, él estaba creyendo. Cuando nadie avanzaba, él seguía avanzando. Porque le introdujeron el temor de Dios, porque supieron del temor de Dios. Y entonces él vio el ejemplo de Abraham y vio el ejemplo de Sara, y dijo: si ellos hicieron, si ellos ya me dejaron una plataforma, yo voy a estar por encima de ella, porque ya mis padres me dejaron una plataforma. Entonces dice la palabra de Dios que los pozos que otros habían tapado, él los empezó a abrir. Negocios que otros habían cerrado, él empezó a abrir otros negocios. Actitudes que los otros habían renunciado, él empezó a tener. Hombres fuertes, mujeres fuertes van a tener hijos fuertes. Hijos que no se van a doblegar ante las circunstancias. Hijos que no se van a vencer o se van a pervertir ante los hechos o ante las circunstancias que estamos avanzando. Vamos a tener esos hijos fuertes porque hay hombres fuertes y hay mujeres fuertes. Ese es el propósito. Hombres fuertes, mujeres fuertes, hijos fuertes, hijos que no se van a quebrantar, hijos que no se van a doblegar, hijos que van a ser como la palmera, que se van a voltear para un lado, se van a voltear para el otro, pero van a permanecer firmes. En cuanto pase el ciclón, vuelven a tomar su posición. En cuanto pasen las circunstancias, vuelven a tomar su posición. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, bonita. Y sembró Isaac. Ahora estamos viendo el resultado de un hombre fuerte, de un hombre que tiene temor, el resultado de una mujer que tiene temor. Y ahora estamos con Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Repite conmigo: 100 por 1. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Quién quiere eso para sus hijos? Tú quieres eso para tus hijos. Quieres hijos poderosos, prósperos. Entonces tienes que ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Un hombre, una mujer fuerte. Quiero decirte una cosa, y la razón por la que Dios nos está instando a que las próximas semanas hablemos de la familia. La familia es el centro de la sociedad. Los muros de un castillo, de un reino, son lo que protege el reino. Las familias fortalecidas son los que protegen una sociedad. Una sociedad sana es porque tiene familias saludables. Y una familia saludable comienza con un hombre que tiene temor de Dios en su corazón. Un hombre que no pregunta. A mí no me preguntaba y me decía: oye, ¿cómo está de humor mi hijo de 13 años? Como para que me lo sientes. Me decía: llego en 40 minutos, siéntame a mis hijos porque les voy a hablar de Dios. Y los domingos: no, es que hace mucho deporte, se levanta a las 4 de la mañana. Pues se va a volver a levantar a las 4 de la mañana, porque nosotros vamos a estar a las 9 de la mañana en el primer servicio del domingo. Esté cansado, no esté cansado, le pase lo que le pase y tenga lo que tenga, porque cuando viene aquí se le quita lo cansado, aquí se le quita la enfermedad y se le quita lo perezoso y se le quita lo atarantado, porque la Biblia dice que
La palabra te da 10 veces más inteligencia que los más inteligentes de la tierra. Pero necesita ser un hombre que no venga y nos mande a sus hijos, porque nos pasa: pastor, ayúdeme con mi hijo. No, venga para que lo ayude con usted, porque usted nada más viene cuando el hijo tiene problemas. ¿Por qué quieres venir cuando el niño tiene problemas? Está bien si vienes, pero ¿por qué? Si tu deber es guardar tu casa, tienes que guardar tu casa teniendo temor de Dios. Lo que tú medio toleras, ¿sí? A tus hijos no les va a importar. Si tú eres voluble y cambiante para las cosas del Señor, eso no se va a improntar en la vida de tus hijos. ¿Sabes por qué soy pastor? Porque en mi vida tuve una mujer fuerte, mi mamá. ¿Sabes por qué Judith está aquí? Porque en su vida tuvo una mujer fuerte. Síguele. Hombres fuertes. Si tú eres si las cosas de Dios no son importantes para ti, ¿cómo crees que lo van a hacer para tus hijos? Si no te ven tener temor de Dios, es mejor para ti comprar cualquier cosa que ofrendar para la causa de Cristo. Es más importante para ti cualquier cosa que ser un diezmador. No le das ejemplo a tus hijos y tus hijos no van a tener ese temor. Tú quieres que a tus hijos les vaya bien. Yo quiero enseñarlos a tener temor de Dios, porque sé que todo lo que sus manos emprenden les va a prosperar. Pero me tienen que ver a mí, tienen que ver mi congruencia. Si el hombre es firme en lo que cree, dice la palabra, y esto siempre lo voy a repetir, porque esto pasó antes de que Caín matara a su hermano. En Génesis 4, Dios se le aparece porque decayó el semblante de Caín, y Dios le pregunta, le dice: Caín, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué? Si hicieras lo bueno, ¿podrías levantar tu cara delante de mí? Eso fue antes de que lo matara. Estaba bravo porque él había dado, andando el tiempo, algo que le sobró. Sin embargo, dice la palabra de Abel que dio lo primero y dio lo mejor. Él llegó, escogió lo más bonito que tenía y le dijo: esto es para Dios, esto es para el Señor. ¿Y sabes qué? Le dio mucho coraje a Caín, porque la excelencia siempre será generadora de envidias. Y te voy a decir una cosa: vacúnate contra eso, porque un hombre de Dios hace familias extraordinarias, excelentes, y eso también va a provocar la envidia de otras personas. Siempre, siempre, cualquier cosa que tú estés haciendo con excelencia, hombre, mujer de Dios, alguien le va a molestar el brillo de tus hijos, le va a molestar el brillo de tu empresa, le va a molestar el brillo de lo que tú eres. Prepárate y vacúnate contra eso. Pero antes de que cometiera el pecado de matar a su hermano por la envidia que le producía su relación con Dios, el Señor se le apareció a Caín y le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara delante de mí. ¿No es más fácil que te dirijas a mí y me pidas todo lo que tú necesites? No andes por ahí envidiándole nada a nadie. Tú tienes lo tuyo, Caín. Tú también me puedes agradar. No seas así. Pero si tú no lo haces, así le dijo, si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, te acecha y te mata. Yo no soy la niñera de mi hermano, a mí no me preguntes nada. Pero ya lo había matado, ¿verdad? La siguiente conversación fue: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hombres, lo que tú permites, lo que te dé lo mismo. Un día voy, otro día no voy. Esto es más importante. Mira, y de verdad te lo digo porque los tiempos son violentos y las cosas afuera no están tan padres. Yo te digo una cosa: no hay excusa. No digas el trabajo, no es cierto. Si Dios te hizo un rey aún del tiempo. Aún del tiempo. Gloria a Dios. El domingo es de Dios. Mis hijos tienen que aprender, mis nietos deben aprender que es el día del Señor, y que playa todo el resto del día, pero hay un momento que es para el Señor, porque todo eso nos hace fuertes en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no oigo palabra de Dios, si yo no vivo palabra de Dios, si yo no practico palabra de Dios, si no tengo una actitud de obediencia, de actitud sacrificial. Y te voy a decir una cosa: ese es un hombre fuerte.
Por años, casi 10 años, teníamos desayuno de mujeres todos los sábados, todo se llenaba. Hacíamos para 100, llegaban 150. Era una cosa impresionante las mujeres. Y sabes lo que Dios había puesto sobre esta casa: restauración familiar. Ellas venían y decían: mi esposo me abandonó. Ellas ahí recibían el esposo de regreso. Mis hijos ellos recibían de nuevo a los hijos. Milagros tras milagros tras milagros. Pero luego, ya que estaba el marido, le decía: no, ya no quiero que vayas ahí con los aleluyas. Pues ya no va. Y otra vez a lo mismo. Pasan los años y ya la familia esa no existe, ya se evaporó. Y por vergüenza ya no vino. Pero te digo una cosa: una mujer fuerte así es. sabe decir: sí, mi amor, Sí. sumisión. Lo que dice Efesios 5: sí, mi vida. Pero también una mujer fuerte sabe decir: no, no, mi amor, no, no. A mí no me vas a quitar de servir al Señor. A mí no me vas a quitar de creerle a Dios. A mí no me vas a quitar de diezmar, de ofrendar, hacer y dar. No me pidas que haga eso, porque a ti es al que más te conviene que yo sea una mujer dadora, generosa, diezmadora y que exija en las cosas de Dios. A ti es al que más te conviene, porque si tú me ves robar a Dios, si tú me ves faltarle a Dios, si tú me ves rendirme, blandengue, hoy le sirvo, mañana no le sirvo, hoy quiero esto, mañana quiero el otro, hoy voy a hacer, hoy voy a emprender, no, mañana lo tiro a la basura. No, perseverando, perseverando, perseverando. Un hombre fuerte necesita una mujer fuerte. Un hombre fuerte y una mujer fuerte tienen chamacos que pueden con toda circunstancia que se les presente en la vida, contra toda ideología, contra toda cosa que el diablo está queriendo torcer a nuestros hijos y nuestras generaciones. Tenemos que entender que si queremos la prosperidad de nuestros hijos, el temor de Dios se nos tiene que revelar en nuestros corazones. Temor de Dios en nuestros corazones. Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Quieres una ayudadita? Dice Proverbios 1:7, bonita: el principio de la sabiduría Es el temor de Dios. Dice Deuteronomio 14:22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para que ahí lleves tu diezmo, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y termina diciendo: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bonita. Todos los días de nuestra vida. Te vas a poner de pie ahora mismo. Y yo le pido a Dios que te revele, que se revele a tu corazón el temor de Dios, el no fallarle a Dios. No es porque me va mal, no es porque me va a ir mal, que me va a ir mal si me salto todos los principios, si no soy una persona sujeta a mi esposo, si no soy una mujer que dé ejemplo a mis hijos. Voy a tener consecuencias. De todo lo que haga mal voy a tener consecuencias. Pero su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Quién lo sabe? Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Su misericordia es nueva cada mañana. No siempre fuimos las personas que hoy podemos ser para nuestros hijos y nietos. Gloria a Dios. Porque no teníamos el temor de Dios, porque éramos insensatos, porque queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Un día nuestra economía estaba allá. Yo lo viví desde niña. Sí. Podía estar allá y al otro día acá, y 2 años después otra vez acá, y luego otra vez acá, y luego otra vez acá. Eso no, Dios no dijo: te voy a llevar así hasta arriba y te voy a dejar caer, te voy a llevar arriba y luego te vas a estar otra vez en el piso. No, la Biblia dice: te voy a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Aspiralmente ascendente será tu victoria en todo lo que tú hagas. Aspiralmente ascendente. Probablemente vas a tener muchos problemas, la Biblia lo dice, que los vamos a tener, pero que no sea siempre en la misma área, que no sea siempre en lo mismo, que no tengamos 20 años en la palabra en la misma área padeciendo porque no superamos esa prueba. Tendremos otros desafíos, tendremos otras circunstancias,
pero nuestra vida será como la luz de la aurora, que va desde las tinieblas más espesas hasta que el día es perfecto. Las riquezas que vienen del cielo no añaden tristeza con ella. Que te revele el Señor esta parte de tu vida, que se revele a ti y que tú le digas: Señor, aquí estoy. Puedes tomar tu diezmo, puedes tomar tu ofrenda.